Hola mi querido amigo y mi querido hermano, que Dios te pueda bendecir. Llegamos a la lección número 8 y esta lleva por título La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Y el texto de memoria que se encuentra en Juan 1, del 1 al 4, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el Génesis podemos encontrar respuestas a las más interrogantes que nosotros o quizás el mundo entero tenga en la actualidad. En el Génesis podemos encontrar la naturaleza de Dios, podemos encontrar al Padre, podemos encontrar al Hijo y podemos encontrar al Santo Espíritu. En el Génesis también podemos encontrar el verdadero día en el cual se debe de adorar a Dios. El Génesis también nos presenta el origen del mal, al Mesías y el plan de redención, nos presenta el diluvio universal y nos presenta muchas historias más que dan respuestas a muchas interrogantes. Muy bien, en la primera parte del estudio para esta semana venía un texto que es importante de entender. Génesis 1:1. Lo sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que el primer versículo de la Biblia se abre con las palabras más sublimes y más profundas. Palabras que quizás sean simples, pero que al estudiarlas detenidamente nos llevan a una profundidad inmensurable. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía en la actualidad es: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Y estas preguntas que hace la filosofía, se encuentra la respuesta en el primer versículo de la Biblia. ¿Por qué existimos en este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cómo llegamos hasta donde estamos? ¿Cómo llegamos a este mundo? Bueno, el libro de Génesis nos da la respuesta, y es porque Dios nos creó en el principio. Existimos en este mundo porque Dios nos creó en un tiempo en específico en el pasado. No evolucionamos de la nada como muchas creencias hoy en día. No venimos del mono, no venimos de una explosión en el espacio. Vinimos porque Dios nos creó en un tiempo en específico. ¿Y sabes quién fue el agente principal de la creación? En el versículo de memoria para esta semana decía que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabes que esta palabra verbo en griego es logos, específicamente en este versículo, en Juan 1:1, y el logos es el mismo Cristo Jesús. Así que el agente principal de la creación fue Cristo Jesús. Estamos en este mundo porque Cristo Jesús nos creó. Estás en este mundo, mi amigo, porque Cristo Jesús te creó, porque Cristo Jesús te hizo en el principio. Entonces, si alguna vez te ha venido a la mente que por qué existes, ten en cuenta y sabe de que estás aquí porque Dios y Cristo Jesús te crearon desde el principio de los días de este mundo. Muy bien, vamos a la siguiente parte del estudio: los días de la creación. Y es que hoy en la actualidad hay muchas
teorías con respecto a que la creación fue en grandes eras de tiempo, que entre el primer día y el segundo día hubo una gran era de tiempo y así sucesivamente. Pero la Biblia no da espacio para decir de que en la creación los días fueron por grandes eras de tiempo. Sí, debemos de entender que los días de la creación fueron en una forma sistemática a lo largo de todo el relato de la creación. Quiere decir que si fueron de una forma sistemática, fueron de una forma ordenada, con un orden cronológico en específico. Entonces, los días de la creación podemos entenderlos literales como los tenemos hoy en día, pero hay que aclarar una cosa, que Dios no puso los nombres a los días de la creación. Solamente hay un día al cual Dios le pone nombre, y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces podemos decir, mis queridos amigos y hermanos, de que los días de la creación fueron en un orden sistemático y cronológico. Por ejemplo, la palabra hebrea yom, que es día, se utiliza en una forma sistemática. Si tú vas al idioma original, el cual se escribió en el Génesis, podemos decir de que Moisés utiliza esta palabra de una forma sistemática. Y es que el mismo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yom, que es la palabra en hebreo, o día, se define con la frase, o termina con la frase, fue la tarde y la mañana, en las frases finales del versículo 5. Ahora, esta frase, fue la tarde y la mañana, se utiliza en singular y no en plural, lo que indica que es solo un día. Es así entonces de que no podemos decir de que los días de la creación, entre cada uno de ellos hubo una era de tiempo de miles o de millones de años. Vamos a la siguiente parte del estudio: el sábado y la creación. Y es que en la actualidad hay muchas interrogantes de cuál es el verdadero día de reposo, de cuál es el día en el cual se debe de adorar a Dios, Pero el mismo Génesis nos da la respuesta. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchas personas dicen de que el día sábado solamente fue dado para los judíos, pero cuando Dios estableció este día como día de adoración para Él, no estaban los judíos en el Génesis. Los judíos no existían en el Génesis. Los judíos surgieron mucho tiempo después. Por lo tanto, mis amigos, el día de reposo, que es el sábado, el séptimo día, el Shabbat, que es el único día al cual Dios le da nombre, fue creado no para los judíos, no para los adventistas del séptimo día, fue creado para toda la humanidad. Fue creado para ti, fue creado para mí, como un día en el cual debemos de adorar a Dios. Y este es el pináculo de la creación de Dios, cuando acabó todo lo que había hecho, cuando hizo los animales, cuando hizo las plantas, cuando hizo incluso al mismo hombre, finalizó
con el sábado. Y es que Dios en el día sábado, mis queridos amigos, en el día séptimo, hizo tres cosas. Número uno, Génesis 2:2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Número uno, Dios reposó, no porque estaba cansado, no, sino porque nos quería dar un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. Número dos, Dios bendijo el día séptimo para que tu vida también fuera bendecida al adorar en ese día. Y número tres, Dios santificó. En otras palabras, Dios apartó el día séptimo para que tú puedas adorar en ese día. Y es que ningún otro día en toda la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, recibe estas tres distinciones que recibe el día séptimo: reposar, bendecir y santificar. Ningún otro día lo recibe, solamente el día séptimo lo recibe. Muy bien, vamos a la siguiente parte del estudio: la creación y el matrimonio. Y es que hoy en la actualidad hay muchos países que están aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice el Génesis? Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Por lo tanto, mis queridos amigos, el único autor del matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer fue Dios mismo en la creación. Dios mismo fue quien estableció el matrimonio entre Adán y Eva. Él fue el quien ofició ese primer matrimonio allá en la creación. Y muy bien, vamos a la parte final de nuestro estudio: la creación, la caída y la cruz. A pesar de que el libro de Génesis, el relato de Génesis, mejor dicho, no termina con un final feliz, podemos decir que fue manchada, el relato del Génesis fue manchado por el engaño de Satanás, por la desobediencia de Eva y por la desconfianza de Adán. Y a pesar de la caída del hombre, Dios prometió un Salvador. En Génesis 3:15 podemos encontrar nosotros la promesa de que Dios enviaría a un Salvador a este mundo. Dios enviaría a salvar al ser humano del pecado, de la desobediencia en la cual estaba. Por lo tanto, quiero concluir que para que podamos interpretar la Biblia correctamente, necesitamos leer el Génesis, necesitamos aceptar lo que allí se encuentra, porque las palabras de Dios, las promesas de Dios son justas y verdaderas. Por lo tanto, mi querido amigo, quiero finalizar con un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que si quieres interpretar las Sagradas Escrituras de una manera correcta, es necesario que escuches las palabras que se encuentran en la Santa Biblia. Ellas son verdaderas y podemos extraer de ellas la salvación para nuestras vidas. Así que, mi querido amigo, que Dios te pueda bendecir
Mi deseo es que sigas estudiando las Sagradas Escrituras y que le des una interpretación correcta a la Santa Biblia. Recuerda, el Génesis es el pilar para que puedas interpretar las Santas Escrituras correctamente. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dejado tu santa palabra para conducirnos en este mundo. Ayúdanos a interpretarla de una manera correcta y que podamos extraer de ellas tus grandes verdades. Gracias por escucharnos. Por Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amigo, y nos vemos la próxima semana.